Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Estoy agradecido por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. No pierdas tiempo afanado por el día que vendrá. Dios cuida de las aves, de nosotros cuidará. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. Un día más para poder cantar. Un día más para poder reír. Un día más para poder abrir mi corazón y someterlo a ti. Un día más para mirar tu luz, seguir tus huellas hasta hallar tu cruz. Un día más. Dios les bendiga, bienvenidos a esta clase de escuela dominical del día de hoy. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas muy interesantes y muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Cosas que podemos poner en práctica y no solamente guardar en nuestra memoria y en nuestro corazón. Te voy a pedir que inclines tu rostro para hacer una oración para empezar con esta clase de escuela dominical. Padre Santo, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí el día de hoy, Señor, compartiendo este momento para esta clase de escuela dominical junto con nuestros hermanos en esta transmisión, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, nos des sabiduría para poder entender todas las cosas que nuestros maestros nos vayan a estar enseñando, nos vayan a estar compartiendo el día de hoy, Padre Santo. Te agradecemos por esta oportunidad y te pedimos también por todos aquellos que no han podido estarse conectando durante estas semanas. Ayúdalos para que puedan venir a aprender más de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Castro y vamos a empezar esta clase, la clase número 4. Y en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, estudiaremos que contiene serias advertencias de parte del Señor sobre el juicio latente y un futuro que enfrentará un día a los hombres. Jesús, para ilustrar sus enseñanzas, usaba muchos recursos didácticos. En estos capítulos de Lucas 13, del 1 al 5, Jesús se vale de dos hechos relevantes y trágicos que marcaron la conciencia social de los judíos. La urgencia del arrepentimiento. El Señor Jesús retoma la antigua pero presente creencia de que las tragedias eran resultados directos del pecado. Culpar a Dios de todas las tragedias del hombre no solo resulta
de una insensatez, pero revela un caso débil y conocimiento de la palabra de Dios. En esta lección vamos a ver cuáles son las relaciones entre el pecado y la tragedia. Empezamos. Vamos a entrar a nuestro primer punto, que es la muerte de los Galileos en el templo. Dice ahí la palabra del Señor en Lucas capítulo 13 del 1 al 3, dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? No os digo, no antes, sino os arrepentíos, todos pereceréis igualmente. Ahí, hermanos, dice un lugar emblemático para morir. El templo, que debería de ser un lugar de paz y seguridad, se transformó de inmediato en un lugar de muerte y desolación. Este grupo de varones galileos sube al templo para ofrecer su adoración, elevar sus oraciones y presentar sus sacrificios. Por el relato de Lucas, sabemos que estaban dentro del templo, cuando de repente los soldados de Pilato arremetieron contra esos hombres, asesinándolos y cometiendo además sacrilegio, al mezclar la sangre de los sacrificios con la sangre de aquellos hombres. Ahí, hermanos, se cuenta, se dice que aparte de los evangelios, hallamos testimonios de la historia de Pilato en los escritos de Filón y Flavio Josefo. Los cronistas judíos describen a Pilato como un hombre duro, tirano y cruel, cuyo gobierno se distinguió por la violencia y la brutalidad. No hay ningún registro extrabíblico de la matanza de los Galileos referente en Lucas, pero concuerda bien con el carácter del procurador. Se desconoce la causa de estos asesinatos, aunque se sabe que hubo Galileos involucrados en estas revueltas. Cuenta ahí en el Imperio Romano, ahí en Gamaliel, por ejemplo, ahí en Hechos 5:37, hace referencia al caso de Judas el Galileo. Es triste y lamentable el acto que se volvió que se hizo este acto de violencia, se hizo público y grande, que fue grande esta maldad con que se cometió estos asesinatos. Las respuestas escasean y las preguntas aumentan, como por ejemplo, ¿por qué Dios permitió esa tragedia? ¿O qué mal hicieron estos hombres para merecer semejante castigo?
una respuesta categórica a un problema conceptual. Le cuentan a Jesús la historia esperando una respuesta sentimental o solidaria. Esperaban que Jesús dijera que Pilato era un ser despiadado, merecedor de los más severos castigos, o que fueran solidarios con el dolor que causó a esta matanza. Otros tal vez esperaban que Jesús justificara la muerte de esas personas, pensando quizás que habían cometido algún pecado grave. Pero la reflexión de Jesús y su planteamiento del problema asombra e ilustra a sus oyentes y hace una pregunta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles? No se trata solo de nuestra comprensión personal de la vida y su crisis, sino de la vida y sus conexiones con la eternidad. Jesús va al grano y declara lo más importante del ser humano, que podemos morir en cualquier momento, al instante y de la forma más insólita. Lo vital y trascendente es estar preparados para cualquier momento que Dios decida cuándo debemos morir. La seguridad temporal se opaca y fenece ante la seguridad y la salvación eterna de nuestras almas. No toda tragedia es resultado del pecado. Jesús no afirma que los gentiles hayan muerto a causa de su pecado. Antes bien, reorienta la conversión hacia lo medular, que es el arrepentimiento. Este hecho trágico ya no puede cambiarse. Esto ya es historia. Y Jesús les dice: pero a ustedes que me oyen, si pueden tomar decisiones, pueden estar vivos, y eso es lo más importante. El arrepentimiento es ahora, dice su palabra, y en su palabra dice: si no os arrepintáis, todos pereceréis igualmente. Aunque no toda la tragedia es consecuencia del pecado, el pecado algunas veces lleva a la tragedia y siempre traerá muerte espiritual. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Estamos en la lección número 4 y estamos analizando la relación entre pecado y tragedia. Nuestra cita de lectura está en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos 1 al 5. Me ha tocado compartir contigo lo que nos habla del versículo número 4 de esta lectura. Y vamos a reflexionar sobre aquel incidente de la torre que cae sobre un grupo de judíos, que es el versículo 4 y también el 5. Vamos a leerlos. Dice
la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 4 y 5, dice así: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a tratar de explicar un poquito, desmenuzar estos dos versículos, porque lo que nosotros estamos es el día de hoy analizando qué relación existe entre el pecado y las tragedias que existen en la vida cotidiana. De un momento a otro cambian las circunstancias, en un momento estamos con plenitud de vida y al otro momento ya no. Y esto es lo que relata en este capítulo 4 al decir el Señor Jesús sobre una torre que se derrumbó. No se tiene la idea exacta de dónde estaba la torre de Siloé, pero seguramente pudiera ser que estuviera próxima al estanque de Siloé. El estanque de Siloé se tiene identificado, los restos arqueológicos, una piscina bastante grande, donde, bueno, la Biblia relata sobre el estanque de Siloé. Y la torre, pues se cree que estaba por ahí cerca. Sí. El Señor Jesús cita una ocasión en que 18 personas mueren cuando la torre cae encima de ellos. Y es que las tragedias, los incidentes se dan a la orden del día. ¿Qué más quisiéramos que no pasaran tragedias, que no pasaran incidentes? A veces tenemos la tendencia a creer que cuando una persona sufre por causa de una tragedia es porque está en relación directa con su vida espiritual. Si una persona sufre por un hecho catastrófico, a veces somos dados a pensar, bueno, es que a lo mejor su vida espiritual era cuestionable, seguramente su vida espiritual no era íntegra, y a veces somos dados a pensar, como dijo una vez los discípulos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 1 y 2, había un hombre ciego y los discípulos cuando pasan por ahí lo ven, cuestionan al Señor si ese hombre sería ciego por causa de sus pecados o por causa de los pecados de sus padres. Déjame te leo lo que dice esta cita en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, es decir, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate cómo a veces somos dados a plantear argumentos insólitos, porque los discípulos preguntaron en este caso, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera así? Bueno, para que naciera así, si fuera por causa atribuible al pecado del hombre, ¿cómo pudo haber pecado ese hombre en el vientre de su madre antes de nacer? ¿Qué tipo de pecado pudo haber tenido que ameritara el castigo de nacer ciego? Si te fijas cómo a veces es ilógico, es un poquito absurdo, un poco fuera de lugar, nuestros planteamientos, nuestros cuestionamientos, nuestros prejuicios, porque eso es, un prejuicio es un juicio previo a conocer la información. Nos forjamos una idea, nos forjamos una postura sin tener los elementos suficientes, y entonces los discípulos cayeron en ese exceso, en ese absurdo de cuestionar si había sido por su pecado del mismo hombre que había nacido ciego. Bueno, o también cuestionó si era el pecado de los padres. Y el mismo Jesús lo deja claramente que es porque el Señor Jesús iba
a obrar un milagro en él. Y puedes seguir leyendo el capítulo 9 del Evangelio de San Juan y vas a ver cómo el Señor obra un milagro maravilloso. Pero regresemos a nuestra historia del capítulo 13 de Lucas, donde el Señor Jesús está relatando de estas personas, 18 personas que mueren porque se derrumba una torre. Y entonces concluyamos por lo pronto, porque el mismo Señor lo plantea en el versículo 5, dice, os digo no. Cuando ellos dicen, pensáis que, el Señor Jesús les cuestiona, pensáis que eran más culpables estos 18 que todos los demás hombres de Jerusalén. Es decir, como la torre se cayó sobre esos 18, ellos eran los más pecadores, los más dignos de muerte. Y el Señor Jesús les dice, no, no es así, no es así. La tragedia y el pecado no llevan una relación directa, y a veces hay inocentes que sufren, hay inocentes que mueren. Pero el Señor Jesús deja claro algo que es importante. Número uno, no son los pecados el motivo de la muerte en algunas circunstancias. Ahí debemos ser sabios y humildes y pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe en cada circunstancia, pero sobre todo ser sobrios y mantenernos en un perfil bajo. Es decir, no debemos de ser prestos para emitir un juicio o emitir una opinión, sino mantener la cordura, la mesura y abstenernos de opinar hasta que el Espíritu Santo sea el que clarifique las cosas en un caso dado. Entonces no podemos presuponer luego que es por el pecado. El Señor Jesús nos lo enseña en el capítulo 5 y también en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 1 y 2. También el Señor Jesús lo deja claro. No, una persona que sufre por una tragedia va en relación directa con su pecado. Número 2, nadie sabe la manera en que va a morir. Nadie sabe. Mira, estos 18, la Biblia y el mismo Señor Jesús no da más referencia de ellos, simplemente que fueron aplastados por una torre que se derrumbó. Y sé que tú y yo conocemos historias de siervos de Dios, personas con un testimonio intachable e impecable, y que por una tragedia fallecieron en un accidente automovilístico, en un accidente de aviación, por causa de la imprudencia de un tercero. La muerte no es algo que se tenga preconcebido, nadie sabe la manera, el día y el momento, solamente el Señor. Y el número 3 que dejó claro es que, y eso lo deja en el versículo 5, es que lo importante es que estemos listos para que cuando llegue el momento de la muerte estemos ya reconciliados con el Señor. Y eso es lo que dice en el versículo 5, en la segunda parte. Dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí lo que está diciendo no es, si no te arrepientes te mueres. Aquí lo que está diciendo es, todos nos vamos a morir. Pero es importante que muramos arrepentidos, reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Esto es lo que el Señor Jesús está enseñando, y también en el capítulo 9 es lo que el Señor Jesús deja claro, que es importante a veces que pasen este tipo de cosas para que la gloria del Señor sea manifestada. El Señor Jesús demanda el arrepentimiento como prioritario, como fundamental. ¿Cuándo es el día de salvación? Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. ¿Cuándo es cuando nos debemos de poner a cuentas con Dios? Cuando seamos más ancianos, cuando seamos más maduros, cuando seamos más grandes, cuando se es niño. Es que esto de la salvación es cosa para niños, es cosa para mujeres, es cosa para viejitos, es cosa para adultos. Y cada quien pudiera decir, en la etapa en la que yo vivo no me corresponde porque yo necesito vivir, yo necesito trabajar, yo necesito triunfar. La realidad es que la Biblia dice que hoy es el día de salvación, porque nadie tiene garantizada la vida y es importante estar apercibidos. Hay por ahí un personaje que el Señor Jesús relata a través de una fábula, y hay que dejar bien claro, el Señor a veces habla con fábulas, parábolas, se le conoce en la Biblia, parábolas, y a veces
enseña a través de relatos de historias reales. Es importante tener claro porque, por ejemplo, Lázaro, el mendigo, y el hombre rico es el relato de una historia real, no es una parábola. Algunos creen que es parábola y entonces malinterpretan de un hecho verídico que el Señor está relatando. Y hay otros casos que el Señor utiliza una parábola para explicar y dice en una parábola cuando explica de una persona que atesora muchas cosas y cuando ve que sus graneros están llenos y está lleno de riquezas, dice: ahora sí, descansa, alma mía, porque tienes muchas riquezas y deleítate. Mientras es necio porque no escucha que se le dice: hey, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y quién se va a quedar con todo lo que atesoraste? Y eso es una realidad. El día de salvación es hoy porque la vida no la tenemos garantizada para mañana. Es lo que el Señor quiere que tengamos claro. La relación entre pecado y tragedia sí pudiera ser por causa de que el alma que pecare, esa alma morirá, dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no se puede establecer una relación directa entre pecado, castigo, tragedia, o tragedia, consecuencia del pecado. Pero sí se puede establecer una relación que todos hemos de morir, que no sabemos cuándo, y es mejor que estemos listos para el día que seamos llamados a cuentas delante del Señor, lo cual puede ser hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos allegarnos al trono de la gracia. ¿Y tú? ¿Ya te acercaste al Señor hoy? Del Todopoderoso y marcharemos anunciando con gozo que Jesucristo es amor y es paz y fuera de Él no existe otra verdad. Exploraremos con pasión su presencia y serviremos con toda obediencia, alcanzando al mundo para Cristo. Toma mi vida, para ti estoy listo. Alerta, Brutal en lo físico y espiritual, limpio, las palabras honrado, no tenía engaña nada, roba. valiente, El Señor está contigo, leal, Biblia y amigo, cortés, amable, todo contador, obediente padres y a las autoridades. y espiritual.
Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Soy Norma González. Es un placer y es un honor estar contigo nuevamente en esta mañana de escuela dominical. Pues hemos llegado ya a nuestro punto número 3, donde vamos a estar hablando acerca de los resultados del arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos resultados, hermanos? Bueno, en primer lugar vamos a ver paz con Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, la deuda que teníamos con Él por haber pecado se cancela. Y cuando esto sucede, el Padre nos otorga beneficios tan hermosos, hermano. Y uno de esos beneficios es la paz y la reconciliación con Él, hermanos. Eso es uno de los beneficios tan hermosos que el Señor nos otorga. Tener esa paz con Él y estar reconciliado con Él. Cuando el hombre es redimido, hermanos, tiene la paz de Dios y eso lo habilita para orar con la confianza de que es un hijo amado. También desaparece el temor y la confianza en las promesas de Dios se afirman. Porque estamos tan seguros que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí, tal y como lo dice en Juan 3:16. Otro de los resultados del arrepentimiento, hermano, es paz consigo mismo. Solo Dios, hermano, nos puede dar esa paz consigo mismo o con nosotros mismos. Solo Dios puede sosegar las inquietudes del alma. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, desaparece esa culpa que sentíamos por nuestros pecados. Cuando nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor y pedimos con todo nuestro corazón, ¿verdad?, el perdón que necesitamos, esa culpa que sentíamos se va retirando, se va quitando de nosotros. El pasado abominable, hermanos, la vida descarriada y los malos recuerdos quedan en el olvido. Yo quisiera, hermano, que fuéramos ahí a Miqueas 7:19. Vamos a ver ahí qué dice, hermanos. Miqueas 7:19. Dice así su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí, hermano, podemos ver cómo el profeta Miqueas afirma que Dios sepultó en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando pedimos perdón y el Señor nos perdona todo pecado del pasado inclusive, si pecamos en este instante, hermanos, y pedimos perdón, todo pecado es quitado. Vivamos en paz, en la paz de Dios, hermanos, para poder tener una vida tranquila y para poder obtener una paz con nosotros mismos, hermanos. Jesús nos hace poseedores de su paz para que el temor no se apodere de nosotros. Otro de los resultados del arrepentimiento, hermano, es paz con los demás. Hermanos, cuando nosotros pedimos perdón a Dios y somos perdonados, nuestro corazón lastimado es sanado. Y cuando esto sucede, hermanos, llega una hermosa paz familiar. Tenemos paz con los compañeros del trabajo y también tenemos paz con los vecinos. Esto es muy importante en la vida de un hijo de Dios, hermanos, porque un buen testimonio siempre hará posible que las personas que no conozcan o que no conocen del Señor tomen la decisión de seguir a Cristo y ser parte de la iglesia. Es tan importante dar un buen testimonio y cuidar nuestro testimonio, hermanos,
porque nosotros somos carta abierta hacia los demás. Si nosotros damos un buen testimonio, es más probable que la gente busque del Señor. ¿Por qué? Porque está viendo que nosotros somos diferentes. Miran la diferencia entre una persona que no tiene a Cristo y la que tiene a Cristo. Así que, hermanos, cuidemos nuestro testimonio, demos un buen testimonio, para que así la gente que no conozca del Señor venga a Cristo. Dios te bendiga, hermano. A los ojos de Dios no hay medias tintas. El que se arrepiente de sus pecados debe hacerlo de forma sincera y auténtica. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, que contriñe el corazón del hombre, los convence de pecado y de juicio, y lo prepara para que el Señor haga ahí su morada. Quienes le restan importancia al arrepentirse, pensando que pueden tomar la dirección en otro tiempo. Tal vez haya sido la única oportunidad que les queda. No desaprovechemos nosotros la oportunidad que Dios nos ofrece de acercarnos a Él. Hoy en día, hermanos, usted y yo necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestra manera de vivir. A veces pecamos consciente o inconscientemente. Pero gracias a Dios que tenemos la guianza del Espíritu Santo, que vayamos a Él y le pidamos perdón, y que Él nos llevará a una pronta arrepentimiento. En esta lección esperemos que haya sido de bendición para usted y para mí, y les esperamos la siguiente semana. Dios los bendiga. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Cristo. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta transmisión de Escuela Dominical. Hemos aprendido muchas cosas muy valiosas para nuestra vida y es momento de ponerlas a la práctica. Así que te invito a que hagamos una oración para poder despedir esta transmisión. Inclina tu rostro. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder estar aquí el día de hoy, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos diste de poder compartir estos momentos con nuestros hermanos, con nuestros maestros, y porque pudimos aprender, porque pudimos absorber nosotros toda la información que nuestros maestros tenían para darnos del mensaje que tú tenías para nosotros, Padre Santo. Gracias por esta gran oportunidad de poder estar aquí conviviendo, y te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, en nuestro día a día.
Nos estaremos viendo en unas horas para el culto general, Padre Santo, a la 1 de la tarde. Así que no nos alejamos de tu presencia, sino que vamos a estar ahí y nos vemos a la 1 de la tarde, Padre Santo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como lo mencioné, nos vemos a la 1 de la tarde para el culto general. No falten. Que Dios les bendiga. Tú estás coronado de gloria y de honra, oh Dios. No hay nadie como tú, creador de todo el universo. Cuán grande eres tú, no hay nadie como tú. Levantamos nuestra voz para exaltar tu nombre, oh Señor.